Emiliano Mandasen, secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. Bueno, buenos días para ustedes, para la audiencia y gracias por el espacio como siempre y bueno, a las órdenes para conversar e intercambiar. Bueno, lo decíamos hoy más temprano, ayer tuvieron la Asamblea Nacional de Delegados del año, la primera de ellas. ¿Cuáles fueron los temas centrales de esta instancia? Bueno, a pocos días, a nada del comienzo de clases. Correcto, los tres temas centrales fueron el tema de elección de horas, inicio de cursos, el paro del 8 de marzo, su ejecución y puesta en práctica y el tema del plebiscito, centrándose muchísimas horas dentro de lo que fue elección de horas, inicio de cursos. Las filiales vinieron con diagnósticos de cada uno de los territorios y bueno, realmente la situación es bastante preocupante. Tenemos dos instancias importantes esta semana, una bipartita CCU-Codicen que debería definir algunos lineamientos para corregir algunas situaciones bastante graves en todo el territorio nacional, y después tenemos una bipartita básicamente entre secundaria y la federación para la creación de grupos, porque tenemos claro diagnóstico de que va a haber que crear más grupos en todo el territorio nacional y eso implica, bueno, de alguna manera tomar decisiones, pero el inicio de curso va a ser hipercomplejo. La federación tomó la resolución táctica de no parar los primeros días porque lo que creemos es que hay que entrar a los centros a conversar con la población, a recibir a las familias y explicarles cuál es la situación real. Y bueno, estaremos evaluando el sábado 16 de marzo nuevamente cómo sigue y qué avances hay con respecto a esto, con un elemento central de las próximas horas, que es que la administración debe definir sí o sí el pago retroactivo a aquellos trabajadoras y trabajadores que tomen sus horas posterior al 1 de marzo. Esto implica además que esa franja son los docentes interinos y muchas veces son los docentes más frágiles del sistema y además en su mayoría mujeres y jefas de hogar. Entonces, bueno, esos son elementos que si logramos resolverlos en las próximas horas no solucionan la problemática, pero logran mitigarla bastante. ¿Cuáles son las principales críticas con esto de la elección de horas, que ya había sido problemático el año anterior? Yo creo que el gran problema del tema de elección de horas es que se armó un mito desde hace años, no es solo de esta administración, de que la elección de hora por más de un año es el gran drama de los docentes y del sistema educativo en este país. Es un disparate, no resiste el menor análisis. Creo que sí, que tendríamos que tender a la estabilidad mayor de los docentes, pero esto requiere una inyección presupuestal bastante importante y discutir en serio la profesionalización docente. Creo que cuando se tiran elementos que lo que hacen es distraer los problemas estructurales del sistema, terminan generando este tipo de cosas. Y ahora se habla de la elección de horas docentes como si fuese el gran problema de la educación media en este país. Una cosa que no resiste, no tiene ningún contrafuerte de análisis real, simplemente son elementos que, bueno, que se manejan mal y que terminan en este tipo de situaciones. Los principales problemas del sistema son el ajuste brutal que recibió la educación en torno al presupuesto. Esto habla en la ANEP de más de 200... Entre ANEP y UDELAR son aproximadamente entre 200 y 220 millones de dólares. El problema es el ajuste pedagógico, el marco competencial que intenta vulnerar el acceso democrático al conocimiento y a las asignaturas, y el otro problema es la persecución brutal y la restricción de libertades sindicales y libertades colectivas que están arriba de la mesa. Eso creo que son los tres problemas estructurales que este gobierno y esta gestión potencian a niveles pocas veces vistos desde la dictadura. Entonces, esos son los problemas estructurales. Después hay cosas para la tribuna, la elección de horas para la tribuna. ¿Por qué? Porque no lo vas a solucionar hasta que no tengas 20 horas de docencia bien pagas. O sea, el resto es fuego artificial. Es no querer discutir los temas de fondo. Me parece que en vistas de instalar una discusión mucho más profunda, lo que debería hacer la federación, y vamos a tratar de hacer, es que la población se convenza que un docente realmente profesional, o en todos los países centrales, o en todos los países donde los modelos educativos tienden a democratizar el conocimiento, los docentes trabajan 20 horas. Y tienen 10, 15 horas de departamento para corrección, planificación, investigación, coordinación, que es lo que pasa en cualquier lugar. Ningún docente puede profesionalizarse trabajando entre 40 y 48 horas semanales. Ese es el problema de fondo. ¿Y a qué creen que se debe la desorganización en la elección de horas que ustedes denuncian? ¡Qué pregunta! Es la pregunta del millón. A veces uno se siente y piensa, bueno, lo hicieron por torpeza, lo hicieron a propósito. Yo creo que hay de las dos. Creo que hay una desregulación del sistema que implica generar caos, porque el caos a veces te lleva a cometer errores tácticos, me parece, porque cuando vos ves lo que está pasando, vos decís, bueno, las condiciones están para que yo pare el primer día, tranque todo,
Claro, después vos empezás a analizar que vos tenés que ver quién aísla a quién, entonces tenés que informar a la familia, entrar a los centros educativos, que la sociedad visualice lo que está pasando para que vos no te aíslen a vos. Y creo que hay una gran improvisación, hay una gran falta de conocimiento del sistema. Uno ve a alguna gente hablar de educación y realmente te apavora. Yo ayer escuchaba al precandidato Robert Silva, hasta hace poco ese señor conducía la ANEP y utilizó la estructura de la ANEP para ser precandidato de una forma escandalosa. Yo pocas veces vi una cosa tan inmoral en la historia de este país. Y ese señor hablaba de que las maestras que leyeron una carta contra la transformación educativa en la puerta de las escuelas y fueron sancionadas cometieron proselitismo. O sea, ese señor no sabe lo que es proselitismo, no sabe lo que es laicidad. O sea, no entiende. Realmente falta papel con Dice que letra. fue un acto político. No, pero acto político, todos son actos políticos. La decisión de estar acá es un acto político, de que ustedes me inviten. O sea, creo que lo que tenemos que debatir de fondo, que es otro de los problemas estructurales, es que los centros educativos deben ser centros de referencia y de debate de los problemas ciudadanos. Y la transformación educativa es un problema ciudadano, no es un problema político partidario. Sí, está claro que él lo lanzó como una plataforma para... Pero ¿cómo no vamos a poder debatir sobre la transformación educativa entre los centros educativos? O los estudiantes debatir sobre la penalización de la minoridad y eso ser sancionado y no se les permita colocar carteles en función de lo que piensan. Es un disparate. Pero, a ver, ¿qué más provechoso para un centro educativo en bachillerato que los estudiantes convoquen a la presidenta del CODICEN, Virginia Cáceres, para debatir sobre transformación educativa, o alguno de nosotros, o al gremio estudiantil, para debatir los aspectos de la transformación educativa? ¿Qué tiene eso de violación de la laicidad? Que alguien me explique, que yo no lo comprendo, porque eso no es el concepto de laicidad, eso es laicismo, que es otra cosa. Entonces, a uno lo apavora escuchar a determinados actores que hablan con total liviandad, pero más un señor que utilizó toda la estructura de la ANEP para hacer campaña electoral. Y ejemplos hay, o sea, se habla sin ninguna propiedad de los temas, sin ningún conocimiento. Hay una todología que es complicada, pero creo que el problema central que vos planteabas es, yo creo que hay altos grados de improvisación, altos grados de soberbia y altos grados de impunidad. Serían los tres elementos. Bueno, con esto de que no estén las horas docentes, hay muchos docentes que no saben si van a tener trabajo, si no, cuántos que van a trabajar y demás. Bueno, FENAPES publicó en su cuenta de X que a una semana del inicio de cursos muchos docentes no saben si van a tener trabajo o no, por un lado, pero la ANEP renueva un contrato por 118.000 pesos a Alejandro Espina, bueno, aquel director, ¿no?, de comunicación que nadie sabía dónde trabajaba. ¿Podremos recordar qué es lo que denuncian con este caso en particular? Con este caso en particular nosotros denunciamos hace más de un año un asesor particular, ¿tá?, que asesora la imagen de Robert Silva, que le ha costado a la población en general cientos de miles de pesos, en vez de volcar esos recursos a los estudiantes y a los centros educativos. Un asesor que además no trabaja en una política institucional, trabajaba en la política de desarrollo de la imagen de Robert Silva. ¿Ustedes se acuerdan de aquel spot Robert Silva entrando solo a una escuela y parándose enfrente a un pizarrón? Yo nunca vi un spot de inicio de cursos de esa característica. No había un niño, un adolescente. Te llama la atención que estuviera en torno al presidente del CODICEN, el spot. Pero si vos me decís, yo voy a hacer un spot de inicio de curso, que el Estado lo puede hacer, la ANEP lo puede hacer, festejando el regreso de los estudiantes, los niños, los adolescentes a los centros educativos, no había uno. No había nadie, era él. O sea, la figura refundacional de Robert Silva en torno... Pero una persona que no es docente, además, ¿no? Vamos a hablar en plata. Es una persona que refritó algunas cuestiones en una formación bastante liviana, y docente formado no es. Es un abogado que ha hecho carrera política y que tomó la educación como un trampolín de lanzamiento y fue cuadro de la reforma Rama, fue cuadro de determinados aspectos, reprimió el movimiento estudiantil cuando el movimiento estudiantil fue la punta de lanza contra la reforma Rama. O sea, lo que pasa es que la historia y el archivo a bancarlo es difícil. Nosotros hemos invitado muchas veces a debatir al precandidato, ahora Robert Silva, pero es difícil porque no hay una discusión con honestidad intelectual. O sea, la discusión se da en base a supuestos y aparatos mediáticos. Esta denuncia, que es una denuncia que ejemplifica una cantidad de cosas, porque para mí lo más brutal es el ajuste de $200 millones y que vaya al Parlamento un diputado y te diga que el presupuesto no se recortó, o que Robert Silva te diga, no, el presupuesto no se recortó porque dentro de los tomos del presupuesto en ningún lado dice recorte ese presupuesto educativo. A ese nivel llegamos del debate.
que es bastante complicado. Yo creo que hay que subir el nivel del debate. Hay un ringuirranga ahí, ida y vuelta, que parece más chusmerío que debate profundo desde el punto de vista político y de qué sociedad queremos. Ojalá que se levante el nivel del debate. Nosotros como federación vamos a apostar a eso porque es realmente lamentable. Este año se implementa ahora la reforma educativa en bachillerato, ¿no? Es una nueva etapa, un salto importante, porque hasta ahora veníamos hablando, bueno, de esto de cómo cambiaban los nombres, ¿no? De cómo iba a ser se iba a llamar cada año de bachillerato, pero ahora viene la parte de verdad, digamos, ¿no? De implementar estos programas y demás. ¿Cuáles son los principales cambios para bachillerato? Yo creo que el principal cambio estructural, para que la gente entienda, es que la estructura de toda la currícula va basada en competencias y en el marco competencial. Más allá de determinados ejemplos que son escandalosos de la batalla cultural que tenemos que llevar adelante. ¿Por qué? Porque el marco competencial lo que hace es, de alguna manera, disolver las asignaturas, cosa que no pudieron por un tema de correlación de fuerzas. No se olviden que en Brasil el bolsonarismo transformó la educación por asignaturas en 4 asignaturas, 4 áreas de conocimiento muy difusas entre sí. Lo otro que la población tiene que tener clara es la diferencia entre mercado y mundo del trabajo. La transformación educativa de Robert Silva y de la coalición de derecha, extrema derecha, porque no es republicana, lo que hace es subsumir todo el sistema educativo al mercado y a los avatares del mercado. Y el mundo del trabajo lo que debe ser es generar una formación integral que involucre el sistema educativo a ese desarrollo de país, a ese modelo productivo y a ese mundo del trabajo, y una integralidad en la formación. Después tenés ejemplos, por ejemplo, en 4º año la eliminación del concepto de terrorismo de Estado. Es una cosa brutal y escandalosa y ejemplifica el problema estructural que estamos enfrentando, independiente de los nombres. O sea, yo creo que hay un problema en la izquierda en general, sin poner énfasis en nadie. Yo creo que hay una gran responsabilidad de la izquierda de no dar la batalla cultural que hay que dar en torno a qué sociedad queremos. Porque esto del terrorismo de Estado implica instalar en la sociedad la teoría de los 2 demonios a forma galopante. Para el que no lo sepa, Emiliano, se reemplaza terrorismo de Estado por suspensión y avallazamiento de las garantías constitucionales. Exacto, pero además lo más brutal es que cuando vos ves a algunos jerarcas explicar esto, porque no son autoridades, son jerarcas, te dicen que del otro lado, ¿no?, hubo terrorismo político. Ahora, el terrorismo de Estado no es político, es una cosa increíble, pero además lo dicen con una impunidad y lo van instalando, y nosotros tenemos que salir a batallar contra eso. O sea, es una cosa escandalosa, como vos decías muy claramente, avasallamiento. Entonces se intenta comparar determinados elementos de confrontación contra un modelo establecido desde determinadas organizaciones con el terrorismo de Estado y la institucionalidad de ese terrorismo. Es una cosa realmente acalambrante. Por eso yo digo que hay que instalar un debate de fondo en la sociedad, que a veces es el más difícil de instalar, porque capaz que el ringirranga es el que rinde más en que te pongan más me gusta en la red X o que te pongan... Pero yo creo que el deber histórico que se tiene es instalar un debate mucho más profundo e ir a este tipo de discusiones que a ellos los incomodan. Y no tener tapujo de decir que tenemos modelos de sociedad totalmente diferentes. Yo quiero un estudiante que se forme integralmente, que sepa arte, que sepa danza, que sepa literatura, que sepa filosofía. ¿Por qué no? ¿Por qué un estudiante de la UTU de Peras Blancas o del Liceo 57 o el Liceo 13 o cualquier liceo de la periferia no tiene que estudiar filosofía? Que alguien me explique. Y lógicamente, pues si estudia filosofía, literatura, historia, la capacidad de pararse ante su carácter de sujeto histórico es mucho más fuerte. Que yo le dé un barniz, como dijo Aristimuño, Muñoz, y lo largue al mercado. Y después algún empresario lo va a moldar un poco de acuerdo a sus necesidades. Entonces ese es el debate de fondo. Y la educación juega un rol clave ahí. Todo el tema de cómo concebir la política, creo que es un gran tema. Cómo concebir la democracia. La democracia es obedecer a un sector, a una élite. O la democracia es la distribución del poder. ¿No? Ahora, Emiliano, ¿cuántas cosas han cambiado en los programas y la ciudadanía no se entera, digamos? Porque pienso en el caso de historia, que en su momento se discutió el año pasado, uh-huh. Y después había parecido que eso había mejorado, ¿no? Estuvo toda aquella discusión si se había sacado además y si se había puesto a Sanguinetti en el listado, ¿no?, de la bibliografía. Sí. Parecía que eso finalmente se había saldado y ahora aparece esto.
hay otras varias cosas que están ahí sobre la mesa y que no las estamos manejando. Sí, hay modificaciones en los programas, a veces no son tan no se perciben tanto, pero la orientación del programa cambia y hacia dónde está orientado. Pero vuelvo a decir, yo creo que el problema central, más allá de la minucia, es la confrontación ideológica que está instalada en la sociedad. En la sociedad se instaló un debate que es el siguiente: si vos fracasás en la sociedad es porque no te esforzaste, no es porque hay una sociedad desigual. Es un meritocracia. Claro, es un problema individual, es meritocracia. ¿Ah? El fracaso implica algo individual, no una responsabilidad colectiva y social. Entonces, ahí está la madre de todas las batallas para mí. Cuando uno analiza, les invito a analizar el programa de emprendedurismo, que es una cosa muy marginal ahora, lo que está estableciendo es una desregulación del concepto de trabajo. Yo emprendo y soy un emprendedor, un empresario de mí mismo, y que me vaya bien o mal en la sociedad es un problema individual. Emiliano Mandasen le fue bien porque Emiliano Mandasen es un tipo esforzado, ¿no? No hay condiciones materiales que gestaron mi formación, no hay un determinado capital cultural de la madre, del padre, no hay determinadas necesidades materiales que yo tuve muy bien satisfechas en mi infancia. Entonces, lo que se está gestando es eso. Y además tenemos acá al lado el ejemplo más claro, ¿no? Mucho más agresivo que acá, pero es un modelo. O la LUC no tiene algunos elementos de referencia en su metodología con lo que pasó en Argentina con la ley de urgente consideración en ese país. O sea, hay una metodología de ese marco de disputa. Entonces, ahora, pensando en esto, en las materias, por ejemplo, o el conocimiento que se le saca a los gurises de educación pública, porque si pensamos en educación privada, tienen diferentes talleres que por ahí pueden poner este conocimiento en los chiquilines, y entonces lo que hacemos con todo esto es agrandar una brecha. Yo creo que yo no creo en el concepto de brecha. No lo llevo. Creo que es un concepto básicamente acuñado por la Nata, cuando la Nata pasa a la confrontación más profunda con el kirchnerismo. Yo creo en el concepto de desigualdad. Sí, estamos generando una sociedad cada vez más desigual. Creo que hay que llamarlo desde un marco conceptual, como yo consigo, desigualdad. No es una brecha, es desigualdad, porque es una desigualdad de clase. Porque es una clase que opera para controlar cada vez más, desde la perspectiva ideológica, económica y cultural, a un gran sector de la población que tiene que estar a su servicio. Eso es lucha de clase. Pero está pasando esto que en la educación privada sí tienen este tipo de conocimiento hoy por hoy, y en la pública no. Yo no tengo un conocimiento acabado ni un estudio como para afirmarlo o negarlo. Creo que sí, que el sistema de educación privada, ahora los compañeros de Sintep lo sabrán mejor, está pasando por una situación bastante compleja. Creo que hay todo un manejo ahí del tema de la pérdida de estudiantes, que no debería terminar de ninguna manera en que lo público financie lo privado, ¿no? Que es un gran temor, ¿no? No deberíamos que esto sirva para terminar en los vouchers, que es un tema que habría que analizarlo con mucho. Creo que sí, que hay colegios de élite en este país que sí que forman a sus cuadros en forma integral, filosofía, literatura, todo lo que vos sepas, pero además tienen condiciones materiales, y no te olvides que ahí también entra todo el tema de los talleres, y la extensión del tiempo pedagógico también requiere condiciones materiales. Porque pongámosle que tenemos la mejor intención en un liceo de la periferia de Montevideo de hacer un curso de danza y arte y música. ¿Dónde lo hago? Porque un estudiante que estudia toda la mañana, almuerza, ponerle que podíamos darle un almuerzo, no tirarle una bandeja de algo, almorzar. Que los educadores se sienten a almorzar con ellos, porque también es pedagógico eso. Y que después tengan un mínimo espacio lúdico para bajar. Y después ir a un contraturno realmente fuerte y potente. Eso requiere una inversión presupuestal muy importante, requiere una inversión en figuras de acompañamiento mucho más fuerte, requiere que, si vamos a citar una profesora de arte o de plástica o de danza, tenga un espacio real para que eso se practique, porque además eso también ayuda al desarrollo integral del estudiante. Bueno, la educación física, ¿no? ¿Cuántos liceos hay? Gimnasio, el aspecto de la alimentación, el desarrollo físico, ¿no? y neurológico, depende también de una alimentación bien balanceada, bien planteada, desde
antes que nazcan. Entonces, creo que es un gran debate estructural que nos debemos, y yo creo que lo que se juega acá es un modelo de sociedad. Independiente de que entramos en un ciclo electoral que es sumamente importante para la democracia, yo creo que lo que hay que instalar es un debate de fondo, que lo que están en confrontación son dos modelos. Yo sé que suena muy duro decir esto, yo no anulo al resto de la sociedad, ahora no pensamos lo mismo, no estamos para lo mismo. Emiliano, por último, se han referido ustedes también a la formación de los docentes. ¿Qué críticas tienen sobre este tema? Yo creo que lo que se ha pasado en formación docente, que los compañeros lo tienen mucho más analizado, es una pauperización del conocimiento y la formación. Creo que nosotros debemos ir a una formación mucho más fuerte, debemos ir a una profesionalización real, donde haya una política de concurso más regular, donde los docentes trabajen menos horas y los docentes deben problematizar sus propias prácticas. La única forma de generar política educativa real a mediano y largo plazo es que los docentes tengan tiempo para problematizar sus propias prácticas y a partir de ahí elaborar teoría. No estoy con esto anulando diferentes teóricos que puedan aportar, pero no puede ser que la voz de la pedagogía en este país sean los sociólogos, con todo respeto, y los economistas, que tengo profundo respeto por ambos, pero no pueden ser los que estructuren la política educativa. La política educativa la tienen que elaborar los docentes, y ahí hay un gran elemento que hay que potenciar, que son las asambleas técnico-docentes. Creo que tenemos que ir a un trabajo que implique que se respete el carácter preceptivo de las asambleas técnico-docentes y bueno, y se respeten los procesos de elaboración. Yo creo que todo requiere mucho estudio y mucho análisis. Yo siempre digo, cuando nosotros empezamos a afirmar que se estaba privatizando y mercantilizando la educación en el Uruguay, mucha gente nos miró con cara larga. 2015, 2016. Y bueno, la historia está ahí. Pero no es producto de, qué olfato que tuvieron, qué brillante. No, es estudio, es sentarse y estudiar y ver que además hay una cosa que nosotros a veces anulamos, que es el internacionalismo. La derecha piensa en clave continental y mundial. Hay cosas que uno analiza a los países con diferentes características, diferente aterrizaje, se replican. En el Uruguay siempre hubo un grave problema, la matriz pública de la educación siempre fue muy fuerte, entonces la búsqueda es que el sector privado se apropie en forma indirecta del presupuesto público. Ya lo hace por parte de las exoneraciones fiscales y la ley de mecenazgo, cosa que habría que replantearnos en algunos aspectos, pero ahora la búsqueda es mucho más profunda con la ley de urgente consideración. Creo que tenemos que problematizar entre todas y todos, y por último, yo creo que el problema de la educación no es un problema solo de los docentes, es un problema de todas y todos los ciudadanos. Y ustedes que son formadores de opinión, también. O sea, creo que el debate debe profundizarse en ese sentido, porque si no, quedamos en el ringirranga. Yo le dije a Robert Silva tal cosa, y él me dijo tal otra, pero creo que hay un problema estructural de fondo que es un modelo ideológico y político que ellos están instalando con muchísima fuerza. De cara a las próximas elecciones nacionales, ¿pretenden que un nuevo gobierno cambie las políticas del actual gobierno? ¿Creen que se debería descartar la transformación educativa, por ejemplo? Sí, claro. Sí. Creo que hay que desarraigarla y empezar a trabajar en un modelo que realmente implique una transformación, pero que sea realmente democrática en su participación y en los aspectos de acceso al conocimiento que va a plantear y en el aspecto de la elaboración del presupuesto, y que realmente se tienda a un modelo de igualdad que no implica que todos seamos iguales, pero que todos tengamos las mismas condiciones. Se nazca donde se nazca, de estudiar y tener una formación integral. Después nosotros lo que vamos a hacer en la campaña con mucha seriedad es colocar determinados elementos programáticos arriba de la mesa, de alguna manera comprometer a los candidatos a que se pronuncien sobre eso. Creo que es el rol que tiene que jugar la Federación Nacional de Profesores. A mí no me es indiferente lo que pase, pero yo tengo un rol sindical y desde ese lugar, tratando de ser coherente con la historia del movimiento sindical, es lo que uno va a hacer y va a recorrer el país planteando que sí, tenemos que ir a una educación autónoma y cogobernada, con un mínimo de 6+1 sobre el tema presupuestal, también con un Congreso Nacional de Educación que ponga las bases de una nueva transformación educativa, que no sea esta transformación educativa antidemocrática y que además no tiene nada de genuina ni de autóctona. Esto, si ustedes lo analizan, es un corte y pegue de documentos de la ODE, del BID, del Fondo Monetario Internacional. Creo que tenemos, pero compañeras y compañeros, tenemos pedagogos históricos que pueden colaborar, y además tenemos una bibliografía muy potente en la elaboración
de una transformación educativa realmente popular y democrática. No precisamos importar absolutamente nada. No podemos estar ajenos a lo que pasa en el mundo, pero no tenemos por qué importar de esta manera tan escandalosa los lineamientos principalmente de la UDI. Emiliano Mandasen, secretario general de FENAPES, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por el espacio como siempre, y como siempre digo, nosotros siempre estamos abiertos al debate. Si algún día traigan alguna jerarquía de la educación acá, no tenemos ningún drama de venir a debatir los temas de fondo y tratar de intercambiar, porque los que salen beneficiados con esto es la sociedad y es la audiencia. Muchas gracias. Nos importan los detalles.